El asombroso viaje de Barão de Mauá. Descubre los secretos ocultos del verdadero rey de Brasil. Miguel se encontraba en su modesto laboratorio, rodeado de la polvorienta historia que ahogaba sus sueños. Con apenas 27 años, había enfrentado la adversidad de ser un hijo de obreros en una de las ciudades más vibrantes y desafiantes del mundo. Mientras revisaba archivos olvidados, sus dedos temblorosos se posaron sobre un documento cubierto de polvo. Al abrirlo, una chispa encendió su alma. Allí estaba la historia de Barão de Mauá, un hombre que desafiaba las normas de su tiempo y al que sentía como un espejo de sus propias luchas. La idea de que él, Miguel, pudiera dejar una huella en la historia se apoderó de su mente. Sin embargo, con cada destello de esperanza, surgía una sombra. Sus colegas, aquellos que compartían el mismo ambiente académico, no veían su interés por Mauá con buena cara. «Estás perdiendo el tiempo», murmullaban. La indiferencia se sentía como un golpe en su pecho, ahogando su impulso. Odiaba esa constante necesidad de demostrar su valía. El sutil susurro de que no pertenecía allí retumbaba en su mente. ¿Por qué luchar por el legado de otro cuando no estaba seguro de su propio futuro? Este dilema lo mantenía despierto por las noches. La voz de su madre resonaba en sus recuerdos, la mujer que había trabajado sin descanso para ofrecerle un futuro mejor. «Nunca te rindas, hijo», decía. Miguel cerró los ojos mientras la angustia se apoderaba de él. ¿Realmente podía arriesgarlo todo por la verdad de un hombre que vivió hace más de un siglo? Lógico que si Mauá pudo, ¿por qué él no podía? Pero el miedo se mezclaba con la determinación, lo mantenía atrapado en una red de ansias de justicia que amenazaba con destruir sus propios planes. A medida que su investigación profundizaba, Miguel descubrió un pacto oscuro. Una poderosa multinacional buscaba borrar el legado de Mauá, reescribiendo la historia a su conveniencia. Al revelarle esa inquietante verdad a su mentor, un ingeniero reconocido por su integridad, sintió que los cimientos de su vida temblaban. «Si lo que dices es cierto, deberías hablar», le aconsejó su jefe. Pero, ¿hablar? Eso significaba desafiar todo lo que había construido. ¿Podría ganar reconocimiento al mismo tiempo que arriesgaba su carrera? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La inquietud se convertía en desesperación. Miguel tenía que decidir si sacrificaría su estabilidad por algo que podría nunca llegar a ser tangible. ¿Era su deseo de justicia más fuerte que su anhelo de estabilidad? Cuando presentó sus hallazgos en la conferencia, el silencio en la sala era abrumador. El roce de sus notas un eco en su mente agitada. «Eso es falso», resonó una voz contraria. Su corazón se detuvo. Allí estaba, el momento de mayor angustia que había imaginado. La sala se volvió un tribunal donde él se convertía en el acusado. La presión caía sobre sus hombros como una losa. El murmullo de las críticas, el miedo de enfrentar el desprecio y la duda consumía cada fibra de su ser. Miguel sintió que su futuro pendía de un hilo. Con todo su ser, se preguntó, ¿valdrá la pena el sacrificio si mi vida se desmorona por esto? La verdad estaría al alcance de su mano, pero ¿a qué costo? El sudor en su frente era un recordatorio constante de que su viaje apenas comenzaba, y lo que podría ganar era tan incierto como lo que podía perder. Su mente aceleraba, superando los ecos de cada duda. El sudor en su frente se intensificaba cada vez que las miradas escudriñaban su ser. Miguel, aferrado a la esperanza de que sus palabras pudieran transformar la narrativa histórica, se expuso ante un público que no comprendía el fuego que ardía dentro de él. Esa confusión se manifestaba en la mente de los académicos, y el eco del desprecio comenzó a devorar su valor. La idea de ser un impostor se volvía más fuerte cada vez que alguien dejaba escapar un murmullo de escepticismo. Sin embargo, más allá de esa murga interior, se encendía algo más, una llama de desafío.
Estoy aquí para hablar de un hombre que se atrevió a soñar, comenzó, su voz esforzándose por mantenerse firme. Mencionó a Mawa, a la visión de un futuro distinto, y a la lucha por el reconocimiento de un legado más grande que cualquier individuo. Al hacerlo, se sintió más cercano a su propósito, las dudas cesaron por un instante, como si el aire en el auditorio se espaciara. Una declaración de guerra silenciosa brotaba de su decisión de desafiar a sus críticos. Su mentor, desde la esquina de la sala, se fijó en cada palabra con la permanencia de un reloj. La incertidumbre de Miguel se trasladaba a su jefe, quien sabía que aquello era más que un simple debate. Era un sacrílego enfrentamiento contra el fracaso económico, social y académico que había invisible en la ruta del progreso. El rastro de inquietud fue reemplazado por un destello de determinación. Reconoció que debía convertirse en el protagonista de su propia vida, al igual que Mawa había sido en la suya. Tenía que forzar a su mente a mirar más allá de la retórica de la gente. Su voz adquirió un ritmo vibrante, ahora fluía de manera casi natural al hablar sobre las estrategias que Mawa había implementado, sus triunfos y su legado empresarial que aún podía inspirar a las nuevas generaciones. Sin embargo, no sería fácil. La mirada desconfiada de sus pares indicaba que la batalla no estaba tan ganada. A medida que Miguel se adentraba en su disertación, sintió un punzón en la conciencia. Cada afirmación sólida que proyectaba era acompañada de un atisbo de vulnerabilidad. Si no soy creíble, mi voz no será escuchada, pensó. Así que, mientras argumentaba, se permitió revelarse a sí mismo, no como un especialista, sino como un hombre que luchaba por su verdad, forjando su propio camino en un entorno hostil. La conferencia terminó, pero la batalla estaba lejos de ser ganada. La intensidad de las miradas había crecido, su discurso ardía en la controversia. La voz del opositor resonó nuevamente, más fuerte que antes, desafiando a Miguel a defender su postura. Era una lucha por la validez de su vida y esfuerzo. En aquel instante, Miguel comprendió que no solo se enfrentaba a su entorno, sino a la historia que muchos pretendían ocultar. Cuando se retiró de la sala, la mezcla de temor y emoción le dio un nuevo sentido de propósito. Afianzaba la idea de que la lucha por su verdad era igual de esencial que la verdad del pasado. Pero había un costo en esta guerra que él aún no había calculado. La presión de ser el portador de la verdad le pesaba de forma inaudita, y la constante amenaza de perder su carrera lo acechaba. Mientras reflexionaba sobre las reacciones que había desatado, recordó las palabras de su madre. «Nunca te rindas». Las dudas volvían a asomarse, lembrando el eco de su voz. ¿Cómo se reconciliaría esto con el agujero en su empleo? El dilema se volvía cada vez más apremiante. ¿Sería capaz de seguir adelante y arriesgar todo por algo en lo que creía? Era un punto de inflexión en su vida, y el tiempo comenzaba a agotarse. Miguel comprendió que, para continuar, tendría que ir más allá de la defensa intelectual. Su misión requeriría acción, una decisión crucial que sellaría su destino. Mientras abandonaba el auditorio, una idea sutil y poderosa comenzó a tomar forma en su mente, una estrategia que podría cambiar el rumbo de su lucha y reclamar su lugar en la historia. Pero esa estrategia demandaría un sacrificio que no estaba delineado claramente. «Esta es solo la primera batalla», murmuró para sí mismo. Quedaba mucho más por descubrir. A medida que el horizonte de sus sueños se perfilaba ante él, sintió que la historia lo llamaba. Era momento de prepararse, porque lo que vendría sería un enfrentamiento que no solo definiría su futuro, sino también el legado de un hombre que, al igual que él, había desafiado las adversidades. El camino hacia adelante se oscurecía con incertidumbres, pero lo que quedaba claro era que su viaje apenas comenzaba. Y todo estaba por suceder. Miguel encontró refugio en su pequeño departamento, donde cada pared parecía abarrotada de libros sobre historia y biografías de figuras olvidadas. La luz del atardecer se colaba por la ventana, iluminando el caos organizado de sus notas esparcidas por toda la mesa. Supo inmediatamente que no podía permitirse el lujo de la duda. Debía profundizar, explorar nuevas dimensiones de lo que significaba estudiar a Barao de Mawa. La adrenalina de la conferencia todavía bullía en su interior, pero ahora estaba enfocada, como una chispa que lo impulsaba hacia adelante. Se sentó en su escritorio y comenzó a esbozar ideas.
Que Mawá había innovado no era suficiente. Necesitaba documentar cómo sus decisiones habían influido en el tejido social y económico de su nación. No se trataba solo de un hombre en una época específica, sino de un legado que desafiaba las nociones actuales sobre el éxito y la visión. A medida que escribía, fue surgiendo la convicción de que la narrativa de Mawá debía ser revisitada y entendida desde su esencia. Los días pasaron velozmente, llenos de investigaciones y anotaciones. Las primeras luces del nuevo amanecer lo encontraron astralmente irrequieto, su mente rebosante de ideas. Sin embargo, las sombras de sus fracasos académicos todavía lo seguían. Cada vez que un pensamiento negativo emergía, Miguel encontraba en su memoria las miradas de sus colegas, la atmósfera hostil de aquel auditorio. Su mente funcionaba como un engranaje bien aceitado, buscando constantemente la validación que había sentido en falta. ¿Es realmente el legado de Mawá lo que debe ser resaltado, o es mi propia inseguridad la que busca un propósito en él?, se preguntaba en voz baja. Una sutil revelación empezó a tomar forma en su mente. No solo se trataba del desafío a las ideas preconcebidas sobre Mawá, sino de retratar su valentía como un espejo que reflejara su propia lucha personal. Miguel estaba enfrentando su propia historia, una narrativa que había pegado los pedazos de su vida entre la lucha por ser escuchado y el deseo de dejar una huella. A medida que la conexión se intensificaba, su voz interior se reafirmaba. La verdad sobre su vida se entrelazaba con la historia que deseaba contar. La semana siguiente, decidió que debía presentar sus ideas en un nuevo formato, una serie de publicaciones en línea que llegaran a la comunidad académica y a un público más amplio. La idea lo emocionaba, era como abrir un nuevo capítulo no solo en la vida de Mawá, sino en la suya. Era el momento de salir de su zona de confort, de poner en movimiento sus pensamientos y desarrollar un discurso cargado de propósito. Sin embargo, esa decisión también venía con un precio. La presión aumentaba al presentar sus ideas ante un escenario aún más vasto. Con esto en mente, Miguel se embarcó en un viaje de autodescubrimiento, escribiendo, investigando y conectándose con otros académicos que compartían su visión, pero también con quienes se oponían a ella. Cada crítica resonante lo fortalecía, era un nuevo enfrentamiento en su travesía personal. La lucha con sus temores alimentaba su deseo de avanzar. Sin embargo, había otra voz, la voz del escepticismo, que susurraba, ¿estarás dispuesto a arriesgarlo todo otra vez? Las interacciones estimulaban su mente creativa, y poco a poco, su proyecto tomó una forma tangible. Creó un esquema que desglosaba la vida de Mawá en facetas que nadie había considerado. Su audacia como empresario, su anhelo por el avance social y sus fracasos visibles. Cada aspecto resaltaba la complejidad de un ser humano que, a pesar de sus fracasos, había cambiado el rumbo de un país. Fue entonces cuando, un día, mientras revisaba sus correos electrónicos, encontró una invitación inesperada. Era para una conferencia internacional sobre historia económica, donde investigadores de renombre compartirían sus hallazgos. La posibilidad de presentar su trabajo era un llamado a la acción. Este es el momento, pensó. Pero una vez más, el miedo a ser rechazado regresó, inerme y arremolinado, acechándolo en cada esquina de su mente. Debía tomar una decisión, dar un paso adelante y arriesgar una vez más su carrera, o volver a replegarse en sí mismo. Mientras el corresponsal esperaba su respuesta, la pregunta volvió a surgir en su interior. Miguel cerró los ojos, respirando hondo, anhelando el impulso que lo había llevado hasta este punto. Quizás ya no se trate solo de Mawá, sino de mí, reflexionó. La fecha de la conferencia se acercaba y Miguel sabía que había llegado el momento de enfrentar sus demonios. En la medida en que la presión aumentaba, también lo hacía su convicción. Un nuevo escrito emergía de su mano, impulsado por su desafío personal. Su futuro se entrelazaba con el pasado de Mawá en una convergencia irrevocable. Cuando finalmente hizo clic en enviar, una mezcla de vibrante ansiedad y adrenalina recorrió su cuerpo. El camino hacia adelante estaba lleno de accesos y retrocesos, pero Miguel había decidido que valía la pena participar. En ese preciso instante, el eco de las voces críticas se transformó en un murmullo alentador. Sin embargo, era solo el preludio de la verdadera batalla, lo que se avecinaba no sería fácil. ¿Responderían los académicos a su trabajo una vez más con desdén?
¿Sería capaz de sostener las voces que contradecían su narrativa? Mientras eso resonaba en su mente, una sensación familiar se instaló en su pecho: la urgencia de probarse a sí mismo. El siguiente paso estaba tan frágil como seguro. La historia aguardaba, pero, sobre todo, Miguel necesitaba enfrentarse a su propia narrativa. Con determinación, decidió que iría a la conferencia preparado para todo. La incertidumbre acechaba, pero no podía retroceder. La historia estaría de su lado. Miguel podía sentir cómo la adrenalina corría por sus venas mientras se aproximaba el día de la conferencia. El evento se anunciaba masivo en su mente, con la posibilidad de ser su gran oportunidad para mostrar al mundo no solo su trabajo sobre Barao de Mauá, sino también su propia lucha personal por la aceptación y el reconocimiento. Cada pensamiento oscilaba entre el deseo de demostrar su valía y el pavor a fallar nuevamente. A medida que los acontecimientos se desarrollaban, Miguel empezó a centrarse en la estructura de su presentación. Pasó noches en vela, ensayando frente a un espejo gastado, sus gestos firmes pero su interior un torbellino de dudas. ¿Cómo comunicar todo lo que he aprendido sin que se sienta como una simple lección?, se cuestionaba. Las respuestas no estaban claras, pero sabía que debía de hacer algo más que solo hablar sobre Mauá. Tenía que transmitir su esencia, conectar su vida con la suya. La noche antes de la conferencia, se sentó en la penumbra de su sala. La quietud del lugar contrastaba con el tumulto que le asediaba. Pensó en las críticas pasadas, en las miradas escépticas que lo habían perseguido como sombras. Este no es solo un trabajo académico, se dijo. Es una extensión de mi búsqueda, de mi deseo de voz. La perspectiva le dio un renovado sentido de propósito. Comenzó a anotar frases que resonaban con su experiencia, integrando elementos de su propia historia en el relato de Mauá. Cuando finalmente llegó el día, las luces del auditorio resplandecían con intensidad abrumadora. Los murmullos de la audiencia, compuesta por académicos y expertos, inflaban su ansiedad. Miguel respiró hondo, intentando anclar su mente en el enfoque. No era solo un púlpito. Era el escenario donde se conglomeraban sus años de esfuerzo. Al levantarse, sintió cómo su cuerpo respondía a cada latido del corazón, cada palpitación era un recordatorio de su humanidad. A medida que avanzaba en su presentación, su voz se hizo más firme. Las palabras fluyeron como una corriente, conectando la historia de Mauá con su propia lucha por la aceptación. Miguel comenzó a ver en los rostros de los oyentes lo que él había buscado: atención genuina. La curiosidad que reflejaban lo llenó de energía. Esto no era un monólogo vacío, había una conversación en juego. El momento culminante llegó cuando compartió su reflexión más personal sobre el miedo a fallar en la vida profesional. Sus ojos se encontraban en aquellos que lo escuchaban, buscando más que aprobación, deseando realmente conectar. Al estudiar a Mauá, he entendido que el verdadero fracaso es no intentarlo, expresó. La autenticidad de su voz era palpable y resonó en el auditorio como una sinfonía intensa. Al finalizar su presentación, sintió un torrente de liberación. La ovación fue un eco de reconocimiento que superó sus expectativas más optimistas. Sin embargo, al salir del escenario, el sentido de satisfacción fue rápidamente reemplazado por una nueva ansiedad: las preguntas y el escudriñamiento a los que se expondría. ¿Serían sus ideas desafiadas? ¿Se atreverían a contradecir su visión? Las interacciones posteriores fueron reveladoras. Algunos académicos mostraron interés genuino, pero otros sacaron a relucir críticas despiadadas y cuestionamientos mordaces. La batalla no era solo intelectual, era personal. Miguel sintió cómo reacciones variadas desataban viejos miedos, pero al mismo tiempo fortalecían su convicción. Cada crítica lo animaba a ser más sólido, a defender su perspectiva con agallas. Tras la conferencia, se encontró rodeado por un grupo pequeño de académicos que aplaudían su audaz enfoque. En ese intercambio, entre palabras de aprecio y pronunciamientos admirativos, Miguel vio nacer nuevas oportunidades de colaboración e investigación. Aquella era una red de contactos que podría ayudarlo a seguir profundizando su trabajo sobre Mauá, una herramienta que quizás lo alentara a seguir desafiando sus propios límites. Sin embargo, en medio de todo el frenesí, surgió un pensamiento inquietante: ¿realmente había explorado todos los matices del legado de Mauá?
Un sentimiento de inquietud emergió. Aunque había logrado un momento iluminador, sabía que la historia de Mahua, como su propia vida, aún tenía secretos por descubrir. Era una danza constante entre lo logrado y lo que aún quedaba por hacer. A partir de ese instante, Miguel se dio cuenta de que cada nuevo desafío era simplemente el inicio de otro capítulo. Con la certeza de haber dejado una huella, también comprendió que eso significaba abrirse a nuevas investigaciones y posiblemente, a la exploración más profunda de sí mismo. La historia de Mahua seguía presentando misterios, y Miguel se sintió no solo listo para enfrentarlos, sino ansioso por arrancar el siguiente pedazo de verdad. ¿Qué sorpresas le depararía esta nueva etapa en su vida? Miguel regresó a casa esa noche con un torbellino de emociones. Las palabras de sus críticos resonaban intensamente en su mente, pero lo que más lo inquietaba era la sensación de haber dejado cabos sueltos en su investigación. ¿Cómo podía haber presentado una visión tan parcial de Barao de Mahua? Su legado era vasto y complejo, y él había rociado solo la superficie. Tenía la necesidad de profundizar, de desentrañar lo que aún no había descubierto. Días después, en la calma de su estudio, decidió hacer una lista de temas que creía debían ser explorados. Cada uno representaba un desafío que esperaba enfrentar, un obstáculo que tenía que superar para sentirse verdaderamente alineado con su pasión. Vio el legado empresarial de Mahua, sus fracasos, las oprobiosas críticas que sufrió a lo largo de su carrera. Miguel supo en su interior que si iba a explorar a Mahua, necesitaba explorar su propia relación con el fracaso. Era su mayor enemigo y el compás que lo guiaba hacia el crecimiento. Comenzó a investigar más sobre la vida de Mahua, sumergiéndose en biografías complicadas y artículos académicos que enriquecían su entendimiento. Se dio cuenta de que los fracasos de Mahua eran prácticamente ruidos de fondo en historias enmarcadas por sus éxitos. Era un riesgo que asumió con valentía, un ejemplo de resiliencia que Miguel aspiraba a emular. Esa idea comenzó a gestarse en su mente de manera constante, intensificándose hasta que optó por abordarla en su próximo trabajo. No obstante, el proceso de escritura lo llevó a áreas incómodas. Mientras redactaba sobre los errores de Mahua, su propia inseguridad afloraba. Miguel había fracasado en multitud de oportunidades, había dudado de su capacidad durante años. Entendió que esos fallos, lejos de debilitarlo, le ofrecían visibilidad sobre sus objetivos. Así, su lucha interna se transformó en un capítulo de su investigación, un paralelo entre él y Mahua que podría conectar a su audiencia de una manera aún más profunda. Esa búsqueda le hizo cuestionarse su propósito más allá de lo académico. ¿Por qué le importaba tanto Mahua? La respuesta no era trivial, era por la búsqueda de su propia voz, de su propio lugar en un mundo que siempre parecía estar en su contra. En sus noches de insomnio, adoptó un enfoque más holístico de su investigación, no solo se trataba de Mahua, sino de los valores que emergían de su legado. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel sintió que estaba progresando no solo en su trabajo, sino también en su propio viaje personal. La escritura y la investigación se convirtieron en una terapia, un espejo que reflotaba preguntas que debía enfrentar. ¿Era capaz de asimilar sus fracasos con la misma dignidad que Mahua había demostrado? ¿Podría compartir su vulnerabilidad sin temor al juicio? Mientras reflexionaba sobre estas cuestiones, una notificación en su teléfono lo sacó de su análisis interno. Era un mensaje de un contacto que había conocido tras la conferencia, un reconocido historiador que había admirado su presentación y estaba interesado en discutir colaboraciones. La posibilidad de un nuevo enfoque en su trabajo comenzó a parecerle un camino emocionante, pero también habría un nuevo dilema: su coautor podría desafiar las visiones que había comenzado a establecer. Miguel se sintió atiborrado de expectativas y presión. Abrirse a nuevas colaboraciones significaba no solo compartir sus hallazgos, sino también su vulnerabilidad. ¿Podría enfrentarse a eso? Y aún más, ¿podría permitir que alguien analizara sus inseguridades y fracasos de manera tan explícita, sin temer a un juicio desmedido? La decisión se tornó inevitable. Debo arriesgarme, pensó, y en el fondo sabía que a veces, los caminos más desafiantes eran aquellos que ofrecían la mayor recompensa. Sin embargo, esa incertidumbre se mezclaba con un nuevo sentido de expectativa y miedo. Había un nuevo juego que jugar, un nuevo capítulo emergiendo en su vida,
Y Miguel se sintió entusiasmado y aterrorizado a la vez. Con el dossier sobre Magua tomando forma y una nueva colaboración a la vista, la pregunta resonaba en su mente. ¿Podría realmente desafiar sus propios límites y dejar al descubierto su historia en la búsqueda de la grandeza? Pronto, la conexión entre sus estudios y su vida se haría más inquietante de lo que jamás había imaginado. La mañana siguiente, Miguel se sentó frente a su computadora, su nerviosismo palpitante a medida que leía el mensaje en su pantalla una y otra vez. No era solo una invitación a colaborar, era una oportunidad para que sus ideas florecieran al lado de alguien a quien admiraba profundamente. Sin embargo, jugar en el mismo tablero que un historiador consagrado le parecía, de cierta forma, aterrador. ¿Estaría a la altura? Con un leve temblor en las manos, se dispuso a responder. Expresó su entusiasmo y su deseo de explorar cómo sus perspectivas podían enriquecer su investigación en conjunto. En el fondo, sin embargo, sabía que era más que una simple colaboración académica. Era un aviso de que debía abrirse, mostrar su autenticidad y permitir que otros vieran sus fragilidades. Ese concepto de transparencia lo hacía sentir vulnerable, como si lo arrancaran de su zona de confort. Mientras aguardaba una respuesta, Miguel volcó su energía en revisar la bibliografía sobre Magua. La figura del empresario brasileño le ofrecía no solo inspiración, sino un espejo para su propia lucha. En sus diarios, Magua escribía sobre el desánimo que sentía tras los fracasos. Lo fascinante era cómo esos momentos de desesperanza a menudo precedían a sus mayores logros. Allí, en la tinta de Magua, Miguel empezó a dibujar un paralelismo con su vida. ¿Podría surgir el crecimiento en sus fracasos, como había sucedido con el titán de los negocios? Cada descubrimiento y cada página le revelaban aspectos de su ser que había ignorado por años. Realizaba anotaciones sobre sus propias experiencias de fracaso, alineando cada evento desafiante con una lección que había aprendido. De pronto el proceso de escritura se transformó en un viaje introspectivo. Identificaba patrones, temores que antes eran ilusiones y anhelos que lo llevaban a la acción. Esa conexión se tornaba más palpable. El legado de Magua lo guiaba a través de caminos inexplorados en su propia historia. Su mente se movía con rapidez, explorando simultáneamente el viaje de Magua y el propio. Sin embargo, había una debilidad persistente que lo atormentaba. La idea de que el reconocimiento de sus fracasos podría generar una respuesta negativa de su coautor lo acechaba. La inmensidad de sus inseguridades parecía empequeñecerle cada vez que pensaba en la respuesta que podría recibir. ¿Y si su nueva colaboración no lo validaba? Finalmente, recibió un mensaje de su colaborador, invitándolo a un café para discutir sus ideas. El corazón de Miguel latía como un tambor. Reconocía en su interior que tenía que concurrir no solo con datos y estadísticas, sino con su historia auténtica. La verdadera colaboración no solo significaba intercambiar información, sino explorar las ventajas de sus diferencias, conectar ideas y potenciar sus vulnerabilidades. ¿Podría primero enfrentarse a su rechazo antes de experimentar un potencial crecimiento? Al llegar al café, sintió el peso de su propia incertidumbre. Cada paso hacia la mesa del historiador se sentía como un avance hacia el abismo. Cuando el historiador lo miró y sonrió, algo cambió en Miguel. Aunque el miedo aún permanecía, un nuevo destello de determinación encendió su espíritu. El reconocimiento de sus propios fracasos había comenzado a girar en su interior como un ciclo, y cada conversación podría acercarlo más a ese entendimiento. La conversación fluyó y mientras mostraba sus referencias, su voz se hacía más firme. Había algo en verbalizar sus inseguridades que lo liberaba. Cuando el historiador hizo preguntas incisivas que hicieron tambalear su confianza, Miguel respiró hondo y se permitió ser honesto. Cada vez que se abrió, sentía que maduraba un poco más, reconociendo el poder de la vulnerabilidad. Había posibilidades en la intersección de sus experiencias con Magua y sus propios fracasos. Mientras la charla se alargaba, se dio cuenta de una revelación inquietante. No era solo su trabajo lo que se hallaba en juego, era su propio camino hacia una versión más auténtica de sí mismo. Sin embargo, el descubrimiento era estratégico, una frágil posibilidad de crecimiento era, a la vez, el inicio de nuevos retos. Cuando la reunión concluyó, Miguel se despidió con una mezcla de entusiasmo y angustia, sabiendo que su viaje apenas comenzaba.
Al salir del café, una nueva pregunta lo consumía. ¿Sería capaz de integrar su historia personal con la de Mawá para crear una narrativa que resonara, no solo con el público, sino con él mismo? Entre los matices de su conflicto interno, Miguel sintió un destello de esperanza, pero la pregunta persistía. Había un nuevo terreno que explorar y con ello, una oportunidad para confrontar una verdad que podría cambiar su vida por completo. La búsqueda no se limitaría a su trabajo, sino que lo llevaría a enfrentarse a la esencia de su ser. Lo desconocido estaba a la vuelta de la esquina, y con cada paso que daba, la inquietud crecía. ¿Podría ser valiente en la búsqueda de su verdad? El eco de la conversación con el historiador resonaba en la mente de Miguel mientras caminaba de regreso a casa. Cada pregunta que le había hecho, cada prueba a su confianza, se transformaba en un diálogo interno entre su espíritu inquieto y un deseo creciente de autenticidad. Esa noche, sumido en la penumbra de su estudio, rozó con los dedos el teclado, intentando dar vida a las ideas que había formulado. Sin embargo, el miedo era un compañero constante en esta travesía. A veces creía que estaba bloqueado por un campo de fuerza invisible, ese mismo que había sentido tantas veces antes, impidiéndole avanzar. ¿Estaba realmente listo para compartir su historia? ¿Era capaz de ofrecer la vulnerabilidad que le había parecido liberadora? Los recuerdos de sus fracasos emergieron con claridad, el proyecto que nunca despegó, la crítica desgarradora que desvió su camino, los momentos en que había casi considerado rendirse. Mientras revisaba las notas que había tomado sobre Mawá, notó que cada fracaso del empresario se había convertido en un peldaño hacia sus logros. Aquellos descalabros lo habían forzado a reinventarse, a cuestionar sus límites. Se preguntó si en lugar de temerle a la percepción que otros tenían de sus fracasos, podría transformar esas historias en herramientas de conexión. La idea de que cada error que había cometido era una parte esencial de su narrativa se empezaba a cristalizar. El impulso de escribir se intensificó, pero su mente seguía siendo un campo de batalla. Con cada palabra, cuestionaba su propio valor. La inquietante duda de si Mawá hubiera compartido sus inseguridades le asaltó. ¿Podría elevar sus fracasos al nivel de enseñanza, o simplemente estarían expuestos como tropiezos estériles? Para Miguel, la diferencia entre los dos significaba todo. Pasó las siguientes semanas en un torbellino de trabajo, moldeando un primer borrador de su colaboración. Un núcleo de su relato giraba en torno a su incapacidad para aceptar y, más importante, aprender de sus fracasos. Con el tiempo, se dio cuenta de que su proceso de escritura no solo era claro, sino que definía su propósito: proyectar la historia de Mawá, pero con la voz de un hombre que también había tenido que sortear tormentas. Llegó el día de la siguiente reunión con el historiador, y el nerviosismo volvió a apoderarse de él como una niebla. A veces se preguntaba si el historiador, con toda su experiencia, vería la valía que Miguel, tan a menudo, dudaba en reconocer. En lugar de dejar que la ansiedad lo paralizara, pensó en las lecciones aprendidas, en la apertura que había cultivado y en el poder transformador de la vulnerabilidad. Al sentarse frente a su colaborador, le sorprendió no solo la incertidumbre que aún pululaba en su interior, sino la carta de presentación que había construido alrededor de esa inseguridad. La conversación tomó un rumbo fluido, mucho más natural que la anterior. Entendió que el historiador no estaba allí solo para juzgar su trabajo, sino para explorar el terreno común entre sus visiones, compartir vulnerabilidades, acoger las incertezas y empoderarse mutuamente. A medida que discutían detalles del manuscrito, Miguel se sintió equipado con algo más que datos. Llevaba consigo la esencia de sus fracasos, un ancla que resonaba en su voz. Reconoció que sus vulnerabilidades no eran un obstáculo, sino enlaces poderosos a su historia. Sin embargo, un nuevo dilema se agitaba en su interior: ¿y si lo que había construido no fuera suficiente? ¿Y si su verdad, aunque auténtica, no era digna del legado de Mawá? Cuando la reunión finalizó, y el historiador le ofreció elogios sinceros por su enfoque, una sensación de poder brotó en Miguel. Había épocas en las que el reconocimiento ajeno lo dejaba vacío, pero esta vez se alimentó de él, dejando atrás una sombra de ansiedad. Sin embargo, la inquietante percepción de que había muchos más obstáculos por delante lo acechaba. Miguel se dio cuenta de que la oportunidad que tenía en sus manos era más que simbólica, era un punto de inflexión, un viaje hacia sí mismo.
La idea de ser observado y evaluado podía colocarlo en situaciones incómodas, pero también había un universo de posibilidades esperándolo. Y en ese momento, al contemplar lo que había logrado, una nueva incertidumbre surgió. Si sus escritos resonaban en su corazón y en el de su colaborador, ¿qué pasaría cuando el público leyera su historia? La pregunta lo atravesó como un rayo. ¿Sería capaz de soportar las críticas cuando se expusiera en su totalidad, con todas sus imperfecciones? Sabía que dirigirse hacia esa exposición sería el verdadero reto. Sin embargo, en la ambivalencia de su emoción, sintió el impulso de seguir adelante. El camino se ponía cada vez más intrincado, y la línea entre su realidad y la historia que deseaba contar empezaba a difuminarse. Cada paso que daba lo acercaba más a respuestas que tal vez no estaba preparado para afrontar. La búsqueda de su autenticidad apenas comenzaba, dejando en su mente un eco de vitalidad y ambición. La redención no vendría solo de su trabajo, sino de cómo elegir vivir su verdad. Justo antes de cerrarse la puerta del cafecito, se preguntó, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para que su historia brillara con toda su luz? Varios días después de su reunión, Miguel sintió que su determinación experimentaba un leve desgaste. Había intercalado momentos de escritura intensa con lo que consideraba un engañoso alivio en las distracciones cotidianas. Cada vez que se sentaba ante el teclado, las palabras parecían escabullirse como agua entre sus dedos. La presión de la inminente exposición le despertaba una nube de temores que no había logrado disipar por completo. Un día, mientras paseaba por un parque cercano, se detuvo frente a una escultura del Barão de Mauá. Aquella figura de bronce, erguida y desafiante, parecía observarlo, desafiándolo a atreverse a ser más que un mero espectador. En su mente brotó la idea de que cada artista, cada creador, carga con una historia personal igualmente significativa. ¿No era la lucha la esencia misma de la creación? Sintió un ligero impulso y una chispa de emoción. Había llegado el momento de confrontar ese miedo que tanto lo ataba. Regresó a casa decidido a encabezar una nueva estrategia. En lugar de encerrarse en el pánico, decidió estructurar su enfoque y exponerse más. Quería que su historia no solo reflejara la vida de Mauá, sino también su propia narrativa. Comenzó a hacer una lista de sus fracasos, tanto personales como profesionales. Vislumbró cada caída como una lección y algo que merecía atención, un componente crucial de su autenticidad. Cada elemento de su lista se convirtió en una oportunidad para explorar nuevos ángulos. Buscó detalles específicos y encontró conexiones entre su vida y la de Mauá. Las similitudes empezaron a transformar su miedo en algo tangible, un puente hacia sus lectores. De pronto, su historia no se sentía tan pequeña. Al escribir sobre sus propias luchas, confundió el eco de sus miedos en un diálogo real. Su voz comenzaba a resonar tal como la de Mauá. Sin embargo, cada descubrimiento le trajo consigo una nueva carga de ansiedad. ¿Estaba el mundo realmente listo para conocer no solo sus éxitos, sino también sus profundas inseguridades? Miguel sabía que el momento de enfrentar el juicio era inminente. Las palabras se mezclaron en su mente, como un torrente, pero también le plantearon una pregunta fundamental. ¿Qué pasaría si su vulnerabilidad no lograba conectar? Esa posibilidad lo mantenía despierto por las noches. Un nuevo desafío se materializó durante una conversación casual con su amigo Julián. Durante el intercambio, Julián le preguntó sobre su objetivo final. ¿Cuál es la esencia de lo que buscas?, indagó. Miguel vaciló, inseguro. Al hacerlo, sintió que su amigo estaba usando un espejo que reflejaba las sombras de sus dudas. ¿Realmente había asumido el riesgo de ser público, de compartir sus debilidades? Su mente se detuvo en la inquietante realidad de que, quizás, había empezado sin un verdadero propósito, lo que podría radiar directamente desde su corazón. Así, para Miguel, la búsqueda de su propia verdad se transformaba en una prueba de coraje diario. La presión de ser auténtico se convertía en un imperativo que lo ubicaba en un campo de batalla interno. Sabía que el retorno hacia la mesa de trabajo estaba cargado de decisiones que lo forzarían a exponer su alma. Cada palabra escrita representaba no solo un acto de creación, sino una revelación. Sus fracasos y luchas, antes vistos como pesares, ahora encarnaban poder y conexión. Cuando Miguel se sentó nuevamente frente al teclado, notó el peso de la decisión que lo esperaba.
Podía seguir ocultando sus demonios o podía enfrentarlos y transformarlos en su fortaleza. Sin embargo, el escalofrío de lo desconocido lo envolvía. ¿Sería capaz de compartir su historia sin miedo a las repercusiones? La certeza de que estaba al borde de un precipicio emocional le instó a seguir adelante, atrayendo hacia él su propia verdad. El próximo paso definiría su camino. Mientras sus dedos empezaban a danzar sobre el teclado, la voz de Mawa reverberaba en su mente. Todo lo que había aprendido golpeaba su conciencia, como si lo instara a buscarla. Grandeza no solo en sus logros, sino en su historia completa. En un susurro de resolución, se preguntó, ¿podría su viaje personal y el legado de Mawa dignificarse en un solo relato transformador? La línea entre los dos mundos se acercaba a un frágil equilibrio, pero el verdadero desafío lo aguardaba a la vuelta del rincón, una verdad que prometía liberarlo o consumirlo. La determinación de Miguel se avivó mientras el teclado respondía a sus dedos, permitiendo que las palabras fluyeran como un torrente. Cada letra era un paso en su camino hacia la autenticidad, cada frase, un acto de valentía en un mundo donde el juicio ajeno acechaba. Había acordado enfrentarse a su verdad y con cada línea, la sombra de la duda empezaba a disiparse. Sin embargo, había momentos en los que la ansiedad volvía a asomar, como un socio incómodo que no podía ignorar. De repente, su mente se llenaba de recuerdos, aquellos fallos que leyó como pequeñas catástrofes personales. La vez que su primer cuento fue devuelto con una crítica despiadada, o el día en que su intento por abrirse camino en la industria cinematográfica se estrelló contra la indiferencia y la burla. ¿Era esto lo que quería compartir? ¿Podía hacer que esos momentos se convirtieran en combustible para su historia? Decidido a explorar este ángulo, Miguel dedicó sus días a investigar a fondo la vida de Mawa. No solo leería libros sobre sus logros, necesitaba descifrar los entresijos de quién había sido, sus tropiezos, sus decisiones difíciles. Abrió un diálogo interno con su figura histórica, enfrentando el hecho de que cada ser humano, incluso los más grandes, tiene cicatrices que contar. Mientras se sumergía en esta investigación, comenzó a vislumbrar una conexión más profunda con Mawa. La grandeza de este hombre no residía solamente en sus éxitos, sino en cómo cada fracaso lo transformó. Solo así comprendió que su propia marcha hacia la autenticidad no debía estar exenta de vulnerabilidades. Cada error en su pasado podía ser un ladrillo en la construcción de un relato, uno que revelara no solo sus miedos, sino su lucha por superarlos. El día que decidió compartir sus hallazgos con Julián fue significativo. Sentados en un café, Miguel relató sus avances y cómo cada descubrimiento sobre Mawa era un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. En medio de aquella conversación, Miguel se dio cuenta de que, al abrirse de esa forma, estaba cultivando no solo su historia, sino también una conexión genuina con su amigo. Al mirarlo, detectó una mezcla de entusiasmo y preocupación en sus ojos, un eco de sus propios sentimientos. Sin embargo, la conversación tomó un giro inquietante cuando Julián planteó una pregunta desafiante: ¿qué pasará si la historia que cuentas no es suficiente? ¿Te has pensado que podrías arriesgar todo por un resultado incierto? Aquella pregunta resonó en la mente de Miguel, como un tambor que pedía respuesta. La realidad de que el compromiso con su obra podría llevarlo a la vulnerabilidad total se instaló en su pecho. Sentía que estaba en un cruce de caminos: por un lado, mantenerse en la sombra de la mediocridad; por otro, lanzar su verdad al mundo, a riesgo de ser herido o desaprobado. Había reflexionado sobre sus fracasos, pero el verdadero desafío estaba en el acto de comunicarlo. La exposición total podría no solo liberarlo, sino también marcar una nueva etapa en su vida como creador. Con el café aún caliente en su mesa, Miguel sintió que su voz interior se estaba formando con mayor claridad. Esos momentos cruciales que había temido podrían, en cambio, ofrecer una perspectiva invaluable. Mientras contemplaba la posibilidad de actuar con autenticidad, una certera comprensión floreció en su mente: no se trataba de buscar la aprobación del mundo, sino de encontrar su propio sentido de realización a través de su narrativa. Con la convicción en aumento, Miguel se sintió listo para escribir no solo sobre Mawa, sino también sobre él mismo, su legado y sus miedos. Al final del día, cuando regresó a casa, el eco de la conversación con Julián seguía presente. Miguel se sentó frente al monitor, con el corazón palpitante.
Este era un momento crítico. Mientras sus dedos tocaban nuevamente las teclas, un nuevo tono de urgencia se apoderó de él. Escribiendo, imaginó la reacción de los demás, que eso lo impulsaría aún más a redoblar esfuerzos. La epifanía lo empujó hacia adelante. Pero la pregunta persiste, ¿podría realmente desnudarse ante el mundo y salir intacto? Con un nuevo capítulo en sus pensamientos y un futuro incierto ante él, Miguel sintió que finalmente estaba en la senda correcta, pero la disyuntiva de su propio valor seguía acechando. Era hora de finalizar su verdadero propósito. Solo quedaba un paso más antes de entrar en el terreno de lo desconocido. Estaba preparado para revelar su alma y, al mismo tiempo, descubrir partes de sí mismo que aún permanecían ocultas. Esa respuesta aguardaba, como un susurro que prometía desvelar toda la magnificencia y fragilidad de su historia. Miguel se sentó en su escritorio, con una mezcla de ansiedad y determinación. Había llegado el momento de presentar no solo su investigación sobre Barão de Mauá, sino también su propia historia, un viaje personal que había estado guardando en lo más profundo de su ser. Comprendía que su lucha no era solo por el reconocimiento académico, sino por el reconocimiento de su propio valor, sus fracasos y la luz que esos tropiezos podrían arrojar sobre su vida. El día de la presentación se acercaba, y cada vez que veía las notas dispersas sobre la mesa, sentía cómo se transformaban en un mapa de su vida. Las experiencias dolorosas y los miedos que había enfrentado se convertirían en el hilo conductor de su discurso. Este sería un acto de valentía, una manifestación tangible de su crecimiento personal a lo largo de los meses. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel sentía que estaba en control de su narrativa. Cuando llegó el día de la conferencia, Miguel se encontraba frente al público, el escenario iluminado a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, pero a diferencia de antes, esta vez era un latido de anticipación y emoción. Se permitió recordar las palabras de su madre: «Nunca te rindas». Cerró los ojos por un breve instante, respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz resonó con una pasión que había estado latente, al tiempo que conectaba la vida de Mauá con sus propios fracasos y éxitos. Barão de Mauá fue un visionario, pero también un ser humano que enfrentó innumerables adversidades. De la misma forma, cada uno de nosotros tiene sus luchas, y es en ese enfrentamiento donde reside la esencia de nuestro crecimiento, expresó con fuerza. Las emociones que había reprimido durante tanto tiempo comenzaron a fluir y con cada palabra, se sentía más ligero, más auténtico. A medida que avanzaba en su exposición, comenzó a compartir sus historias personales. El rechazo que había sentido al intentar ser escuchado en un mundo académico que parecía condenado a ignorarlo. Los fracasos que lo habían marcado, en los que había encontrado lecciones de vida esenciales. La respuesta de la audiencia fue un murmullo creciente de atención y, provisoriamente, de comprensión. Las miradas que antes sentía despectivas ahora mostraban un interés genuino. Esto era, finalmente, un diálogo abierto y sincero. El momento culminante llegó cuando reveló una de sus experiencias más dolorosas, un fracaso que había casi destruido su confianza. Aquel instante de vulnerabilidad abrió la puerta a un nuevo nivel de conexión con su audiencia. Miguel, en ese momento, entendió que la autenticidad representa un poder que transforma, que si uno se atreve a mostrar su verdadero yo, puede encontrar un eco en los corazones de los demás. La ovación al finalizar su presentación fue más que un aplauso, era un llamado reconfirmante de que sus historias, tanto las de Mauá como las suyas, significaban algo. Miguel había encontrado su voz, había demostrado su valía en el gran escenario de la historia personal y profesional. La sensación de logro lo invadió, como si hubiera escarbado en lo más profundo de su ser para emerger en la superficie, más fuerte que nunca. Ya no era solo un académico más, era un portador de historias, un defensor de la verdad. Días después, recibió un mensaje de una editorial interesada en su trabajo. Quería que publicara un libro que uniera las lecciones de Mauá con su viaje personal. La oferta lo dejó sin palabras. Había pasado de ser un joven inseguro en su laboratorio a convertirse en un narrador de su propia vida, en un experto que interconectaba pasado y presente. Con la oferta sobre la mesa, Miguel sintió que el ciclo de su transformación se completaba. Necesitaba compartir no solo la historia de Mauá,
sino también la suya en un formato que inspirara a otros a enfrentar sus propios miedos. Este era el reto que había estado buscando, construir una narrativa que resonara más allá de su individualidad. ¿La escritura del libro sería su próximo gran paso? Un testamento de su crecimiento y un legado no solo para él, sino para todos aquellos que alguna vez sintieron que no pertenecían. Al mirar hacia el futuro, Miguel sonrió. Había desenterrado no solo los secretos de Barao de Mauá, sino también los suyos propios. La historia tenía el poder de sanar y conectar, y su camino a la realización personal estaba más claro que nunca. Había logrado transformar su lucha en un puente hacia la grandeza. Ahora, mientras se preparaba para sumergirse en la escritura de su primer libro, vio que la historia apenas comenzaba y estaba listo para contarla al mundo. No esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal, porque lo que viene es aún más impactante. Sí, necesitan hacerlo ahora mismo. Dejen su me gusta, ayuden al algoritmo a expandir estas historias que pueden inspirar a otros. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre este final y sobre todo, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans de superación personal comprenden la importancia de apoyar este canal. El viaje apenas comienza.